Buenas tardes, soy médico residente de tercer año del Hospital Cayetano en la especialidad de radiología. El día de hoy voy a conversar acerca de las lesiones renales benignas y malignas. Esta es la agenda de la presentación, los objetivos, la introducción, brevemente algunas palabras sobre el protocolo de tomografía renal, características, las lesiones benignas, sobre las más frecuentes, también las lesiones malignas, las conclusiones y la bibliografía. El objetivo de la presentación es, pues, mencionar sobre la presentación, sobre el protocolo de los estudios con tomografía para la patología renal y también poder hacer una breve revisión acerca de las características radiológicas más relevantes de estas lesiones, ya sean benignas o malignas. Esto va a ser importante no solamente para el manejo clínico, sino quirúrgico. La mayoría de estos hallazgos de las masas renales son de tipo incidental. En estas imágenes vamos a evaluar la atenuación o densidad del tumor en la tomografía, también en la resonancia, el tamaño, el margen con el tejido circundante y si es que éstas presentan algún grado de calcificación o sangrado. Entonces, tenemos varias fases acerca del protocolo. Bueno, primero tenemos una fase que es la fase sin contraste, en donde vamos a ver características importantes en el abdomen, sobre todo para diferenciar, para poder distinguir rápidamente si es que hay lesiones cálcicas o lesiones hemorrágicas. Luego, a los 45 segundos aproximadamente, vamos a ver una fase córtico-medular. Esto nos va a ayudar justamente para poder diferenciar las características de la cortical y de la médula renal. Ya en la fase nefrográfica lo vamos a ver al minuto 35 más o menos, que también nos va a poder ayudar a distinguir esta zona. Igual la fase excretoria, ya con un poco más de tiempo, aproximadamente a los 5 minutos, nos va a poder delimitar o distinguir todo el trayecto de los uréteres hasta la llegada a la vejiga. ¿Mm? Entonces, hay características importantes que podemos determinar o distinguir cuando estamos frente a algún tipo de lesión renal. Las lesiones pueden tener algunos tipos de patrones, como mencioné. En primer caso, podemos ver a una lesión que no tenga un realce importante o sin realce, ¿no? Un realce en las tres fases. Esto es clásico de las imágenes quísticas, ¿no? Luego vamos a tener alguna característica hipervascular que vamos a ver un realce bastante importante con el contraste y ya posteriormente podemos tener un patrón hipovascular cuando hay justamente poco realce, ¿no? Esto nos va a ayudar justamente para poder diferenciar ante qué tipo de lesión estamos enfrentando, ya sea una lesión benigna o una lesión maligna. Las lesiones benignas, sobre todo el angiomiolipoma y el leucocitoma, que tienen muchas probabilidades o alto riesgo de complicarse. O en el caso sea una lesión maligna, ya sea un cáncer de células renales, linfoma o una metástasis. Entonces, no solamente en las imágenes vemos un patrón, sino también estas imágenes ya en la forma macroscópica vamos a poder tener algún tipo de característica, ¿no? Una lesión tipo balón, que se va a ver generalmente en un angiomiolipoma o un oncocitoma, que son características justamente redondeadas, como el nombre lo dice, o como un grano, ¿no? Las lesiones tipo BIN, que se va a ver generalmente en lesiones ya tumorales malignas, ¿no? Como las células transicionales o en el caso de infección o infartos. Entonces,
Respecto a las lesiones benignas, empezaremos mencionando o hablando sobre el angiomiolipoma, ¿no? Es una lesión básicamente compuesta por tejido adiposo, muscular, vasos sanguíneos, generalmente o se ve hasta un 50% en pacientes con esclerosis tuberosa. Pueden ser pequeñas o múltiples lesiones, bilaterales o no, y generalmente no están asociados a la edad ni al género, pueden ser en cualquier momento de la vida. Pero se han descrito en algún caso unilaterales y en mujeres de edad media. Sí, estas pueden sangrar también, pueden dar hematuria, dolor en flanco y una masa palpable, que es importante poder distinguirlas porque no necesariamente es una lesión maligna, sino puede ser un gemioglipoma. Son generalmente intraparenquimales y pueden ser exofíticas también, ¿no? Acá vemos la imagen en la estrella señalado, una imagen redondeada, hiperecogénica en la cortical del riñón derecho, bien delimitada, ¿no? Bien circunscrita, ¿no? Esa es una imagen clásica de un angiomielipoma. Acá vemos una imagen un poco mayor, también redondeada con unos bordes bastante definidos y sin compromiso del tejido adyacente. ¿Cómo lo vamos a ver en la tomografía? En la tomografía vamos a ver un patrón bien definido, de repente algo heterogéneo, pero sobre todo en la corteza renal, ¿no? Van a haber áreas de atenuación o áreas de densidad medidas con unidades Hanfield alrededor de los -20, ¿no? Esto nos indica pues que esto es un tema o una característica adiposa. Otras características importantes es que van a tener contornos bien definidos y regulares, ¿no? Eso ayuda al diagnóstico, sobre todo en la grasa macroscópica, ¿no? Que está en un 95%. En la resonancia también lo vamos a ver en la secuencia FATSAT, en las secuencias T1 lo vamos a ver hiperintenso e hipointenso en las secuencias T2. Para esto nos ayuda mucho las secuencias en fase y fuera de fase, y ya que nos ayuda a diferenciar esta supresión de la grasa, que es una característica de este tipo de lesiones. Acá vemos un corte axial en T1 y un corte también con supresión grasa, donde vemos la característica de esta lesión, ¿no? Bordes bastante definidos, regulares, que no comprometen tejidos adyacentes. El otro tipo de lesión son los oncocitomas, más o menos está en un 3 a 7% en frecuencia. Son células eosinofílicas que surgen de los conductos colectores. La prevalencia va a ir de 1,7 a 1 en relación a hombres a mujeres. Pueden ser muy variables en tamaño, multicéntricos y en algunos casos bilaterales. También pueden estar asociados a algún tipo de enfermedad concomitante. Vemos acá en esta imagen macroscópica cómo esta lesión va a tener una cicatriz central, ¿no? En este caso en estrella, que también es una característica de este oncocitoma y que esta característica puede verse tanto en la tomografía como en la resonancia. Acá vemos una ecografía renal de un paciente con un cositoma, ¿no? Vemos justamente esa característica de bordes, sí, más o menos definidos y con esta eh, característica que es bien circunscrita, ¿no? No va a tener compromiso de lesiones adyacentes, ni adenopatías, ni metástasis. El oncocitoma también lo vemos aquí en una en tomografía, ¿no? Vamos a ver justamente una cicatriz central con un hiperintensos, ¿no? En las secuencias de resonancia. Vemos acá en este caso, nuevamente, este oncocitoma con una cicatriz central, ¿no? Característico de esta lesión. En resonancia vamos a ver en la secuencia T1 como una lesión hipointensa, en T2 hiperintensa y bastante heterogénea, con una pseudocápsula y una descripción de rueda de radios. Esto se refiere a que eh,
a una imagen similar a la que se ve en los vehículos, en las llantas, ¿no? Con unos rayos en forma radial, justamente. Acá vemos, esta es una característica típica del oncocitoma, ¿no? En este caso, en un T1 con supresión grasa. En cuanto a las lesiones renales malignas, vamos a tener las células carcinoma de células renales, que va a ser el 90% de los tumores sólidos, lejos el más frecuente. La mayoría son hipervasculares. El subtipo de este tipo de carcinoma de células renales van a ser las células claras. La proporción de hombres a mujeres casi es el 2%, el doble, ¿no? Y el grupo etario va a estar por encima de los 50 años. Puede estar asociado a metástasis, ya sea de pulmón, hígado, hueso, suprarrenales, en el riñón opuesto o cerebrales. En este caso, va a dar algunas características clínicas, ¿no? Cuando ya esta tumoración se manifiesta, en algunos casos puede cumplirse esa tríada de un 10 al 15%. Hematuria, solo hematuria, un 60%, dolor en flanco, 40%, una masa palpable en un 30%. Y acá vemos un cuadrito en donde nos señala los porcentajes de frecuencia de aparición de esta clínica, ¿no? Dependiendo del tipo de tumoración a la que nos estamos refiriendo. En este caso, primero con el tumor de células claras, van a representar el 70% del carcinoma de células renales. Van a ser heterogéneos, pueden tener imágenes sólidas, quísticas, focos de hemorragia. Generalmente se van a originar en la corteza y van a tener un crecimiento expansivo. Son hipervascularizadas y tienen el efecto washout. Eso quiere decir que van a tener un rápido realce y una rápida pérdida de este realce en las secuencias con contraste. El pronóstico es el menos favorable de todos los tumores. En resonancia lo vamos a ver también como una secuencia de intensidad variable en T1, T2, una fase opuesta, también la caída de señal, ya que tiene un tejido adiposo. Luego vamos a ver también que estas tumoraciones van a tener hemorragia y necrosis, y esto va a poderse ver en la resonancia también. Acá vemos imágenes de resonancia, vemos la característica, en este caso, de este carcinoma de células claras, eh, un patrón heterogéneo, predominantemente quístico, multiloculado, ¿no? Generalmente se produce o se empieza a nivel de la cortical y empieza a extenderse. El siguiente tipo de tumoración son los tumores papilares. Estos van del 10 al 15% de los tumores de células renales. Se producen generalmente o con más frecuencia en los tumores en riñones de pacientes con enfermedad renal crónica. Se van a originar de los tubos colectores y se van a ver sólidos, más sólidos, homogéneos e hipovasculares, a diferencia del el tumor de células claras. Puede también tener hemorragia, algún grado de necrosis y calcificación. El tumor cromófago, apenas el 5% de frecuencia, son pequeños, en la ecografía se van a ver hipericoicos, algo similar a lo que se ve en los angiomiolipomas. Tienen un realce homogéneo con el contraste, y usualmente son diagnosticados en un estadio 1 o 2 cuando son diagnosticados, ¿no? En un 80%. Esto ayuda a que este diagnóstico temprano, digamos así, puede llevar un buen pronóstico. Acá vemos una lesión claramente exofítica, ¿no? Comienza a expandirse. A diferencia de las células claras, como empieza en los tubos colectores, comienza un poco más central y no tan periférico. En cuanto al estadiaje, es importante mencionar que los grados o estadios T1 y T2
hasta T3 están básicamente relacionados o asociados a lesiones que están, digamos, circunscritas al mismo órgano, al riñón. Ya en grados 3B y 3C hay compromiso vascular. Eso es lo más importante de recordar. Como en este caso, vemos claramente cómo esta tumoración ya ha infiltrado el componente vascular. Otras lesiones tumorales son los linfomas, asociados al linfoma de Burkitt o linfocitos tipo B. Van a verse en la tomografía sin contraste homogéneos, ¿no? Y generalmente con menos atenuación o menos densidad que la corteza renal. em, y en el 60% se van a presentar múltiples tumores renales bilaterales. Esto también lo podemos ver claramente en la secuencia de resonancia. En T1 vamos a verlo ISO o hipointenso, y en T2 también con hipointensidad muy heterogéneo y con un realce heterogéneo al contraste sobre todo. Acá tenemos las imágenes, una imagen en T1 y vemos una imagen ISO hipointensa, ¿no? Y en esta imagen con saturación grasa vemos una imagen también bastante heterogénea con algo de eh, mm, hiperintensidad periférica. En cuanto a la metástasis, se producen del 7 al 3% de los tumores renales. Están asociados en el contexto de unas neoplasias de adenocarcinomas en pulmón, mama, gastrointestinales. Pueden ser múltiples, bilaterales, y cuando están solitarios pueden estar asociados al carcinoma de colon o melanomas. En este caso, vemos una imagen en la que está asociado también o hay un hallazgo concomitante que son metástasis a nivel hepático, ¿no? Este es un cuadrito que resume las características de los tumores de acuerdo al tipo de tumor y las características halladas en cada una de las fases. Esto es importante para poder diferenciarlos y tener en cuenta a la hora que estamos frente a una lesión y poder determinar si ésta tiene características de benignidad o malignidad. Bien, el método de elección luego de la ecografía viene a ser las tomografías, ¿no? Sin embargo, la resonancia aplica también para escenarios clínicos muy específicos, ¿no? En los cuales no se puede determinar con mucha precisión esta orientación diagnóstica. Las saturaciones grasas, las secuencias en fase y fuera de fase son importantes en este contexto para poder determinar las lesiones renales, porque muchas de ellas tienen tejido adiposo en su composición. El comportamiento benigno o maligno de la imagen renal mediante el análisis de la imagen está en función a la aplicación de diferentes secuencias, ¿no? Y eso es importante, tanto estas secuencias como el realce en el medio del contraste para tomar decisiones clínico. Esta es la bibliografía en la que se basó la presentación y el hospital en compromiso siempre con la prevención hizo una campaña hace poco en relación a el Día Mundial del Riñón. Esto con apoyo del servicio de nefrología del hospital, con la intención de invocar o alertar a la población y estar siempre alertas ante posibles lesiones renales. Eso sería todo. Gracias.